Creo que el aumento sí se puede dar, pero hay que, número uno, nuevamente insisto en que ojalá que la ministra y el gobierno reflexionen y convoquen a las partes y los escuchen. Pero sobre lo que dijo la ministra Chávez, hablamos en estos momentos con Jorge Toyama, abogado laboralista y profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, para saber qué es lo que opina sobre este anuncio que está haciendo directamente el gobierno a través de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez. Doctor Toyama, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la propuesta de la ministra de Trabajo se da en un entorno donde todavía no se sale de la crisis sanitaria y económica, ¿no? De hecho, todavía estamos en emergencia sanitaria, todavía hay actividades que no se permiten al 100%, pero por otro lado, en ausencia del diálogo social. Hace 3 semanas hubo una reunión en el Consejo Nacional de Trabajo donde están los sindicatos y los gremios empresariales, y ahí se quedó que se iba a convocar a una reunión del Consejo Nacional de Trabajo donde se vería allí la pertinencia, los montos, los puntos de vista. Esto estaba perfecto porque es diálogo social, en consonancia con la Constitución, que dice explícitamente que antes del aumento mínimo el Estado debe escuchar a los sindicatos y a las empresas. Entonces creo que después de un buen tiempo es necesario discutir el aumento del mínimo vital, sin duda, atendiendo a los dos puntos de vista muy difíciles, ¿no? De los sindicatos que tienen 3 años sin aumento, han sufrido la crisis, trabajadores que no han tenido aumentos, y las empresas, sobre todo las microempresas, que todavía no levantan vuelo pese a la crisis. Pero señor Toyama, ¿no? ¿Cómo hablar de un incremento del sueldo mínimo cuando muchas empresas, o casi todas las empresas, lo que han hecho es reducir el sueldo de sus trabajadores en tiempo de pandemia? Y a ello se sumó que han mandado aplicando la suspensión perfecta de labores, y que muchas de estas aún no logran recuperarse económicamente. El derecho laboral del trabajador, el derecho a que tenga un mayor sueldo, ¿puede estar por encima de la realidad económica de una empresa? Justamente por eso, ante una buena pregunta, está la discusión de las partes, el diálogo social, ¿no? Que es posible llegar a un acuerdo, es posible. En España acaban de aprobar una reforma laboral importante con acuerdo de los sindicatos y las empresas, que obligaron al Congreso a aceptar ese cambio. Entonces, creo que el aumento sí se puede dar, pero hay que, número uno, nuevamente insisto en que ojalá que la ministra y el gobierno reflexionen y convoquen a las partes y los escuchen. Y dos, se tengan en cuenta 3 aspectos, ¿no? Uno, lo que tú bien dices, aquellas empresas que están en rojo, que están en actividades como, por ejemplo, turismo, ¿no? Que todavía no levantan vuelo, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, ver la pertinencia de si hay un aumento del mínimo vital o el Estado da un salvataje económico para este tipo de actividades, y no plano, inclusive para una empresa que le va bien. Exitosa. Número uno. Número dos, las microempresas que no están bien en general, que como tú bien dices, han reducido el sueldo de 1.100, 1.200 a 930, que es el mínimo actual, también. ¿Cuál va a ser el salvataje o la ayuda del Estado para aquellas empresas que objetivamente, justificadamente no pueden dar el aumento? ¿Qué hacer allí? No se trata de fijar solamente un aumento plano, donde un grupo de empresas sí pueda dar el aumento, ¿no? Ya sea por recibiendo menos utilidades para el accionista o trasladando el precio a nosotros. Pero hay un grupo de empresas también, un restaurante, una agencia de viajes que recién está ahí empezando, que definitivamente ahí el Estado tiene que tener una respuesta a eso. No puede dar un aumento plano cuando esta pandemia de desigualdad no ha tratado a todos por igual, ¿no? Efectivamente, yo sé que el tema puede sonar excelente para la tribuna, ¿no? Dice, wow, todo sube, la canasta básica familiar sube, el costo de los peajes sube, el balón de gas sube, cuando voy al mercado suben también los precios. Entonces, ¿por qué no en concordancia sube el sueldo mínimo? Pero si retornamos a la otra parte, a los microempresarios, que son los que mueven la economía nacional según las cifras oficiales, muchos de ellos han hecho préstamos de reactiva y lo siguen pagando todavía. Ahora, ¿cómo harían, por ejemplo, como usted menciona, el sector turismo, que está justo reactivándose económicamente, y la gente dirá, bueno, pues que el Estado pueda asumir este presupuesto, pero no podría porque es el sector formal y el sector privado? Entonces, frente a eso, ¿cuál sería la solución para este problema que tenemos económico?
Correcto. El Estado, en los gobiernos que nos ha tocado de esta pandemia, ha dado aumentos planos. Reactiva a todos, inclusive a la empresa que le va bien. Este subsidio que ustedes muy bien explicaban de 210 soles, que fue el aumento encubierto que el gobierno dijo que iba a dar y al final no dio, 210 soles ¿a quiénes? A los formales. O sea, a 1 de cada 5 trabajadores. El aumento que ha dado el Estado, este subsidio de 210 soles, es para 1 de cada 5 trabajadores, ¿no? Entonces, y los otros 4 no tienen planilla, no tienen seguro, etcétera. Hay 2 tipos de trabajadores acá, el formal, o 3, perdónenme, el formal que está por encima del mínimo vital. De los 3.800.000 trabajadores que están en planillas, ¿ok? Casi 3,5 millones están por encima del mínimo vital. A ellos no les aplica la norma. Hay 300.000 más o menos de trabajadores que están en el mínimo vital. Ellos sería el ámbito típico de la norma. Pero por otro lado hay más de 5 millones de trabajadores asalariados, o sea, dependientes que se les paga a la mano y donde el Estado no ha hecho nada. Y por último, hay 8 millones de trabajadores independientes que no tienen ni siquiera seguro, ¿no? Tan igual como el grupo anterior. En resumen, el foco del Estado, suena popular, tú lo has dicho, está siempre en los formales, que son en un país terrible, son los que, entre comillas, están un poquito mejor protegidos. La gran mayoría ni siquiera tiene mínimo vital. Ya, pero ni siquiera tiene seguro, ¿no? Dentro de esta precariedad laboral que tenemos en el país, señor Toyama, el hecho de que el Ministerio de Trabajo se haga cargo, o básicamente, reformulo la pregunta, el hecho de que SUNAFIL pasa a depender en la propuesta que se está teniendo en el tema laboral desde el gobierno, pasa a depender directamente de la Dirección Regional de Trabajo en cada gobierno regional, ¿es una medida acertada para luchar precisamente contra la informalidad laboral? Si ya sabemos que muchas veces las direcciones regionales son manejadas a dedo por tema político y como agencia de empleos. Por gente que hace campaña es el que se designa como director regional. Por gente que hace campaña es el que ocupa el cargo de secretario, el cargo de personal administrativo. O de confianza, O de ¿no? confianza. Eso pasa en las direcciones regionales de toditito el país. No solamente los ministerios como el Ministerio de Energía y Minas o el Ministerio de Transportes. En toditita las direcciones regionales sucede ese problema. Encargar a la dirección regional la administración de SUNAFIL, ¿es una medida eficiente para poder luchar contra la informalidad laboral en el país? La informalidad es un fenómeno muy peruano, muy latino, pero más peruano todavía, ¿no? Como hemos dicho, el 80% casi de los que trabajan en planillas para alguien subordinado o independiente son informales. Pero aquí estamos ante ante un problema nacional y se debe atacar a través de una superintendencia única e integral. Autónoma. Hay varias superintendencias en el Perú. Superintendencia que ve el agua, superintendencia que ve la energía, superintendencia que ve el tema ecológico, y todos ellos, de la ecología, y todos ellos son únicos, no son regionales. Al igual que en materia laboral, la función debería quedarse en el organismo independiente. Hasta ahora, SUNAFIL, con sus idas y vueltas, como cualquier entidad, como cualquier persona, ¿no? Pero en general el balance parece ser positivo, ¿no? Un órgano, digamos, que ha estado dirigido, hoy día también lo está, hasta donde yo lo entiendo, por una gestión independiente, técnica, profesional, ¿no? Entonces, creo que si se divide, vamos a tener 25 formas de ver, además la inspección del trabajo, y probablemente se pierda esa actuación técnica que hasta ahora ha tenido, ¿no? Ahora, por favor, quiero yo recoger una denuncia que seguramente se va a replicar en varios casos. Por ejemplo, un Club A, cuando estuvimos en pandemia, mandó a suspensión perfecta a todos sus trabajadores. ¿Y qué hizo cuando retomó nuevamente las actividades? Llamó a una tercerización con mano de obra, entre comillas, más barata. ¿Qué dice la ley sobre esto? Porque es un esquema que lo han repetido varias empresas. La tercerización es una figura legal válida, ¿no? Son los contratistas, todo el mundo lo usa, digamos, es una figura global y cada vez más tú buscas al especialista, al que lo hace mejor. Pero si ya tienes trabajadores en suspensión.
O sea, correcto, hasta más barato. Ajá. De acuerdo. Simplemente explicaba cómo es la tercerización. Correcto. Ahora, si se usa esa tercerización, ¿no? Que tiene un fin, un propósito, para simular, ¿no? Y entonces yo tengo trabajadores suspendidos, los debo poner ya a trabajar y en su reemplazo busco a terceros, ¿no? Y que solo me dan mano de obra, digamos, probablemente estemos ante una figura que los abogados llaman o la ley le llama de simulación. Y en esos casos habría que recurrir a un juicio o a la SUNAFIL precisamente para que constaten esto que tú mencionas, que se menciona, y si en la práctica se da, en estricto debería anularse esa suspensión y los trabajadores propios, ¿no?, que están en el aire deberían ingresar a trabajar. Pero sigamos hablando, señor Toyama, sobre el tema de la eliminación de la tercerización laboral, porque el Congreso de la República está retomando ese debate. Y la tercerización, dicho buen cristiano, por ejemplo, el Banco de la Nación contrata servicios de forma tercerizada. Por ejemplo, repartidor de bienes caudales. Por ejemplo, servicio de limpieza. Y son muchas veces microempresas las que terminan siendo proveedoras de esas empresas estatales. ¿El tema de la eliminación de la tercerización laboral podría generar un impacto negativo dentro de esta masa laboral? Hay efectivamente 3 impactos si el gobierno, como pretende, limitar la tercerización para actividades principales o regulares, ¿no? Entonces, uno primero es que también no solamente a veces se piensa en la microempresa, en la gran empresa, también hay microempresas. Hay pequeñas unidades que ayudan al Estado y al sector privado, y eso es tercerización de personas naturales o de pequeñas microempresas proveedoras, ¿no?, de equipos o de actividades. Eso en primer lugar, las microempresas. En segundo lugar, hay especialización. El traslado de dinero es una actividad muy especializada. Requieren estos camiones blindados, especializados. ¿Qué va a hacer si se prohíbe eso? ¿El Estado va a tener que contratar camiones blindados? ¿El Estado va a tener que capacitar en todo el tema de seguridad? Pero el Banco de la Nación no se dedica a eso, no se dedica a, digamos, tiene otra actividad, ¿no?, que es ver dónde coloca el dinero para aquellas actividades o personas que lo necesitan en pro del Perú, no para el arte y la de traslado de dinero. Entonces allí se va a perder productividad, definitivamente, porque la tercerización bien hecha genera especialización, ahorro. Todo el tema de informática. Casi todas las empresas tercerizan la informática. Empresas de IT, y a veces son empresas pequeñas, emprendimientos pequeños. Eso se volaría de un solo golpe y la empresa tendría que contratar sus propios informáticos. ¿Qué va a generar eso? Baja de productividad, microempresarios y emprendedores perjudicados. Claro, y si baja la productividad, todo el Perú pierde. Claro, pero en contraparte a esa realidad también existe la otra cara de la moneda, de que grandes empresas que brindan servicios a instituciones estatales tercerizan el trabajo, tercerizan el servicio bajo sueldos magros, paupérrimos. Entonces, ahí también está la otra justificación y necesidad de eliminar esa tercerización, porque las grandes empresas que terminan ganando, siendo contratadas por millones de soles cada año, les pagan migajas a sus trabajadores. El mínimo. Es correcto, menos. Hay empresas... Claro. Y es más todavía, hay empresas globales que contratan a una empresa pequeña y esa empresa pequeña contrata a los trabajadores informáticos que no los tienen en plantilla, peor todavía. O sea, en esos casos es donde el Estado tiene que combatir, tiene que facilitarse las denuncias, tiene que prohibirse la tercerización de por vida de las empresas, de las personas naturales que son accionistas de estas empresas Bamba. También hay tercerizaciones Bamba, pero ¿qué hacen? Fiscaliza el Estado, cambian de RUC, cambian de Registro Único de Contribuyente y se acabó. Y es otro tercero 2. Eso debe prohibirse. Pero claro, la empresa está prohibida, pero yo soy accionista y formo otra empresa, y eso es, digamos, un ilícito. Entonces, sacarle la vuelta a la ley, en algunos países, por ejemplo, ¿qué hacen? Publican los nombres de las accionistas de las empresas Bamba. Ahora, lo publican. Así es. Ahora si hablamos sobre otro tema que para muchos los héroes también de la pandemia, las empresas que tienen trabajadores de limpieza pública maltratadas incluso y que tuvieron denuncias con la gestión municipal de Lima. ¿Qué hay de ellas sobre sus derechos?
Hoy día, gran parte de las municipalidades tienen tercerizado el servicio de limpieza. Algunas de esas empresas son inclusive globales o multilatinas, no solo son peruanas. Otras son empresas pequeñas que abastecen a la empresa, a la municipalidad. Hay una norma que dice que en 6 meses o 7 meses todo eso se va a prohibir. Y la municipalidad va a tener que contratar directamente, no solo a los trabajadores, sino tener todo un servicio de camiones, estos camiones de limpieza pública, y tener especialistas en el reciclado de residuos sólidos, residuos inorgánicos, papeles, etcétera. Esto, en mi opinión, va a ser un colapso, ¿no?, del servicio de limpieza. Pero hay municipalidades que están haciendo. Estamos a medio año de la prohibición. Yo no sé cómo una municipalidad se va a especializar en todo este servicio que supone el servicio de gestión de residuos, ¿no? Y sabiendo perfectamente que en el tema de residuos sólidos hay pocos rellenos sanitarios en el país. Son más botaderos informales los que terminan siendo el punto de acopio de la basura que se recoge de toda la ciudad. Señor Toyama, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buenas noches.